Los Templarios. Capítulo 10. El rey Felipe el Hermoso ataca y destruye a la Orden del Temple. Mientras tanto, y desdichadamente, Felipe el Hermoso tuvo conocimiento de esta memoria. Comprendió ante qué tipo de hombre se encontraba y maniobró en consecuencia con la astucia que le caracterizaba y que sería fatal para el temple. La gente del pueblo murmuraban, tal vez demasiado, que el rey de Francia y los prelados no habían apoyado suficientemente a las órdenes militares en Tierra Santa. Entonces, un hecho ocurrido en el reino de Aragón dará cuerpo a todo su malvado pensamiento. Fue informado que en el cónclave de Pérouse, cerca de Angers, un traidor templario, Esquier de Floirán, había proferido espantosas acusaciones contra la Orden del Temple. Estas acusaciones le fueron comunicadas al rey Jaime II de Aragón, que no le hizo caso alguno, pero no así Felipe el Hermoso, que le hizo llamar a su corte y en privado le escuchó muy complacido, comprendiendo en un instante todo el partido que se podía sacar de tales acusaciones, si les sabía dar una apariencia de verdad. Aquí aparece dentro de los juristas del Consejo del Rey la persona que hará todo lo que este malvado rey quería: Guillermo de Nogaret. Hombre de una inteligencia superior y sobre todo de un espíritu realmente diabólico. Y así comienza la búsqueda de los delatores del temple, y ciertamente que los encontraron. ¿Dónde? ¿Qué clase de testigos? Pues de personas de la clase de Esquieu, entre los hermanos expulsados de la orden. El rey entonces preparó un importante alegato con dichas informaciones calumniosas y se las envió al Papa Clemente V, que no residía en Roma, sino que descansaba en Poitiers. Este detalle tiene su importancia, pues realmente lo que ocurría es que el rey tenía prácticamente raptado al Papa en Francia. Clemente V se dio perfecta cuenta de que las acusaciones que le enviaban eran falsas o al menos exageradas, pero como era un huésped obligado del rey de Francia y le debía su elección al papado, además de debatirse en el temor de que le hicieran lo que al Papa Bonifacio VIII, el cual fue abofeteado por el rey en público, motivo tan vergonzoso que le llevó a la tumba. Pero en París todo se sabe, y pronto Jacques de Molay tiene noticias de las calumnias que misteriosamente se van propagando sobre su orden por toda la ciudad, por lo que se dirige al Papa, pidiéndole haga una investigación sobre todo lo que se imputa. El día 24 de agosto, el Papa Clemente V comunica a Felipe el Hermoso la apertura de dicha investigación, solicitándole todo el expediente que el rey decía tenía ya recogido sobre estas calumnias o verdades. El rey comprendió que Clemente V quería escurrir el bulto. Comprendía que si la investigación llegaba a hacerse, le arrastraría durante mucho tiempo y no llegaría a otra conclusión que la de efectuar algunas reformas superficiales y por lo tanto sus objetivos se vendrían abajo. Existía, y este era otro de sus temores, de que el enorme contingente de hombres y fuerzas del temple se subordinaran más estrechamente al papado,
procurándole a éste la fuerza militar que siempre le había faltado. Además, Felipe el Hermoso, como rey autoritario, no podía tolerar la existencia en su reino de una organización semejante. El Temple constituía un enclave dentro de su territorio con sus estructuras internas, sus rentas propias y sus fuerzas militares enormes. Ciertamente jamás había estallado el escándalo de 1307 si el proyecto de fusión de las órdenes hubieran triunfado. Es decir, si su hijo se hubiera convertido en maestre tanto de los templarios como de los hospitalarios. Como vemos, el rey francés era un auténtico precursor del absolutismo, y para todo esto tenía unos magníficos consejeros, consejos del mal, que eran Guillermo de Nogaret y Enguerrand de Marigny. La falta de dinero le había llevado a expoliar a todo el que podía, entre estos a los judíos y a los lombardos, e incluso llegó a devaluar la moneda de Francia. Por ello su pensamiento era claro: las inmensas rentas del Temple, ahora sin destino preciso, se hallaban al alcance de su mano. Cuando se decidió a pasar a la acción, es decir, poner al Papa ante un hecho consumado, el gran canciller de Francia, el archiduque de Narbona, Giles de Acelín, guardián del sello real, manifestó su reticencia a realizar esta gran manipulación contra el Temple y optó por dimitir de sus funciones, naturalmente y de forma extraoficial, puesto que fue desterrado a sus dominios. ¿Quién fue su sustituto? Pues naturalmente no podía ser otro que el miserable y manejable Guillermo de Nogaret. A partir de este momento, nada se opuso ya al envío de la orden de arresto de los templarios a los senescales del reino. Con esta orden, el rey estaba suplantando a la autoridad de la Iglesia, pues, de acuerdo con el derecho canónico, el Temple sólo podía ser juzgado por el Papa, su jefe supremo y su protector. Y mientras los templarios seguían sus labores respectivas, tranquilos en sus castillos y encomiendas, las tropas del malvado rey de Francia fueron cercando todas y cada una de estas encomiendas y castillos, sin que los templarios se dieran cuenta ni de la opinión pública fuera alertada. Que esto era así, no hay más que ver cuál era la vida que el gran maestre llevaba en esos días. Así le vemos como el día 12 de octubre, un día antes del desastre, asistía a las exequias de la cuñada del rey, codeándose con las principales testas coronadas y principados. ¿Podía siquiera pensar en una traición en aquella persona, el rey, que le estaba honrando de esta manera y le reconocía el mismo rango principesco que a las demás casas reales allí asistentes? No podía imaginárselo. Solo una persona de igual calaña hubiera visto tanta falacia y miseria. La orden de arresto a los templarios fue lanzada, y así está fechada el 14 de septiembre de 1307, en la abadía de Montbazon, donde entonces residía Felipe el Hermoso, conteniendo dos partes, una requisitoria y una instrucción. La requisitoria es un monumento a la hipocresía. Tras la manifestación de su comienzo, que daba el tono del asunto y que por lo tanto tuvo que llenar de estupor a los destinatarios, el autor de esta ignominiosa parrafada
pasaba a acusaciones precisas. Decía: hemos sabido poco gracias al informe que nos han hecho personas dignas de fe, que los hermanos de la orden de la milicia del Temple, cuando ingresan en la orden y profesan, se les presenta su imagen y horrible crueldad, le escupen 3 veces al rostro, a continuación de lo cual, despojados de los vestidos que llevan en la vida seglar, desnudos, son llevados ante la presencia del que les recibe o de su sustituto, y son besados por él, conforme al odioso rito de su orden, primero en la parte baja de su espina dorsal, segundo en el ombligo y por último en la boca, para vergüenza de la dignidad humana. Y después de haber ofendido a la ley divina, etcétera, 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 se obliga a entregarse el uno al otro sin negarse, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente inmunda ha renunciado a la fuente del agua viva, reemplazando su gloria por la estatua del becerro de oro e inmolando a los ídolos. Además, los sacerdotes de la orden no consagran el cuerpo del Señor. Más adelante enumeran los artículos que habían estado pecando los templarios. Y es así como el día 13 de octubre de 1307, el rey de Francia Felipe IV el Hermoso, el Malvado, y Beltrán de Got, con la colaboración de un papa cobarde, Clemente V, ordenan la detención de Jacques de Molay, bajo la acusación de sacrificio contra la Santa Cruz, simonía, herejía e idolatría. Al alba de este día, viernes, el abominable y miserable Nogaret cercaba personalmente el recinto del Temple en París, exigiendo serle abierta la puerta de la torre, so pretexto de realizar una inspección de tipo administrativo. Así también, y divididos en pequeños ejércitos, se tomaban todas las encomiendas, tales como la de Poitou, Auvernia, Aquitania, Borgoña, Ducén, Monsanés y Payens. Ante la convocatoria de abrir las puertas en nombre del rey, ninguna encomienda se negó, por varias razones. La primera, porque pensaron que no tenían que temer del rey, y segunda, porque la propia regla les prohibía esgrimir la espada en contra de otros cristianos. Y así fue como todo un aguerrido y disciplinado ejército, fogueado en 1000 batallas, fue sometido y puesto en prisión en pocos días. Hay que tener bien en cuenta que estamos en una época impregnada de pensamiento y sentimiento religioso, y que por lo tanto la herejía, la adoración del becerro de oro y la sodomía eran más de lo que necesitaban para ser subido a la hoguera. Fin del capítulo 10.